Hola, ¿qué tal? Me imagino que estos días son muy intensos para ti. Debes estar estudiando arduamente para tu examen de ingreso de la segunda opción en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué tal si en esta noche resolvemos juntos el examen de primera opción del 8 de febrero para que veas qué tan fácil o qué tan difícil estaba ese examen? Luego te darás cuenta que estudiando y preparándote con anticipación, ningún examen va a parecerte complicado ni difícil. Este examen ha sido para las carreras de ingenierías, pero la segunda opción las van a dar todos juntos, es decir, licenciaturas e ingenierías. Sin más que decir, mi nombre es Rolando Flores, profesor de matemáticas, y espero que esta clase sea de mucha utilidad para ti. Voy a copiar el ejercicio número 1 de este examen y con eso comenzaremos a resolver. Aquí tenemos el ejercicio número 1 del examen. Ampliando la imagen porque es una captura de pantalla, dice: Lucas ha comprado un libro de matemáticas con el 25% de su dinero. Si el precio del libro era bolivianos 45, ¿cuánto dinero tenía antes de comprar el libro? Lo que nos dicen es que estos 45 bolivianos representan el 25%. Vamos a resolver este problema con una regla de 3 simple directa. Como de costumbre, vamos a poner aquí dos flechitas. Me imagino que a ti también te lo han enseñado así en la escuela. Ponemos aquí 45 bolivianos representa el 25%. La pregunta dice cuánto dinero tenía antes de comprar el libro. Se refiere al 100% de su dinero. Y ese 100%, ¿qué cantidad de dinero será? Ponemos una X. Despejamos la X. X sería igual a la multiplicación de 100 por 45. Ahí los multiplicamos. Y en el denominador vamos a escribir 25. Ahí pondremos nuestra línea de fracción y en el denominador 25. Podríamos simplificar, es decir, aquí podemos sacar 25ava, ahí tenemos 1, y ¿cuántos 25 hay en el número 100? Pues hay 4 25. Y luego simplemente tendríamos que multiplicar 4 por 45. Y eso es 180. 180 bolivianos tenía antes de comprarse el libro. Y puedes ver que la respuesta también ya está marcada en el inciso C de este examen. ¿Qué te pareció? ¿Quién hubiera imaginado que en un examen de ingreso estuviese una regla de 3 simple directa? Algo que lo aprendemos en la escuela, en los primeros años de primaria. Si bien recuerdas, tal vez has hecho otro tipo de ejercicios en los cuales has aprendido regla de 3 simple directa. Continuaremos, ahora vamos a copiar el ejercicio número 2 de este examen. También le sacaremos una pequeña captura de pantalla. Y vamos a copiar al ejercicio en la parte de abajo. Ahí está el segundo ejercicio. Ampliando un poco el tamaño de este ejercicio, nos dice resolver. Tenemos una ecuación logarítmica. Logaritmo de 2x más 5 más logaritmo de 2x menos 5. Por propiedades de logaritmos, la suma de dos logaritmos se representa como un solo logaritmo,
pero multiplicaremos sus argumentos. Pondré dentro de corchetes a estos dos paréntesis. 2x más 5 multiplicado por 2x menos 5. Y cerramos el corchete. Todo esto es igual. Aquí tenemos 2 por logaritmo de x. También por propiedades de los logaritmos, cuando un número o una constante está multiplicando al logaritmo, ese número viene al... Ese número se convierte en el exponente del argumento. Entonces tendríamos logaritmo de x elevado al cuadrado más logaritmo de 3. Vamos a multiplicar a estos dos paréntesis. Tenemos logaritmo, abrimos corchete. Primero vamos a multiplicar 2x por 2x, luego 2x por menos 5, después 5 por 2x y 5 por menos 5. Parece un poquito largo, ¿no? Pero si ya te diste cuenta, este es un producto notable. Vemos ahí una diferencia de cuadrados. Como ya hemos identificado que se trata de una diferencia de cuadrados, en vez de hacer esa multiplicación tediosa y larga tal vez, lo que haríamos es expresarlo de esta manera. 2x elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Eso porque es un producto notable, es la diferencia de cuadrados. Igual, aquí tenemos la suma de dos logaritmos. Por propiedades de logaritmos, anotaríamos un solo logaritmo, pero multiplicamos sus argumentos. Y aquí tendríamos 3x al cuadrado. Todo esto es el argumento del logaritmo. En ambos lados tenemos logaritmos, podríamos eliminar logaritmos. Entonces nos quedamos con los argumentos. 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado. Menos 25. Esto es igual a 3x al cuadrado. Esto podríamos enviarlo al otro lado, al lado izquierdo de la ecuación. 4x cuadrado menos 3x cuadrado. Y el menos 25 lo enviamos al lado derecho de la ecuación y sería positivo. 4x cuadrado menos 3x cuadrado es una sola x al cuadrado. Y esto es igual a 25. Para eliminar el exponente 2 podríamos sacar raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada a la izquierda y también raíz cuadrada a la derecha. No olvidemos que al hacer esta operación, una raíz cuadrada tiene dos signos, ¿no? Por eso voy a poner aquí positivo, negativo. El exponente 2 se simplifica con la raíz cuadrada. Entonces x es igual más menos raíz cuadrada de 25. Eso es 5. Significa que estamos obteniendo dos resultados, dos soluciones, dos raíces de esta ecuación logarítmica que teníamos a un inicio. ¿Cuáles son esas raíces? Sería x igual a 5 positivo y x igual a menos 5. Vamos a descartar la solución negativa. Vamos a descartar x igual a menos 5. Y únicamente vamos a tomar en cuenta x igual a 5. Por el sencillo hecho de que un logaritmo no admite argumentos negativos. Si reemplazáramos este negativo, por ejemplo, aquí al inicio del ejercicio, tendríamos 2 por menos 5, eso es menos 10 menos 5, menos 15. Un argumento negativo. No puede ser admitido en un logaritmo.
Bueno, entonces ahí estaba la respuesta, x igual a 5. Como ven, este ejercicio lo podías resolver con algunas propiedades de logaritmos, pero tenías que acordarte y previamente tener esos conocimientos, ¿no?, acerca de los logaritmos. Ahora resolveremos otro ejercicio que llegaría a ser el tercero. Vamos a copiar a ese ejercicio. Ahí tenemos el ejercicio número 3. Ampliando un poco la imagen, se lee lo siguiente. La suma de los primeros 5 términos de una progresión geométrica con razón r igual menos 2 es s sub 5 igual a menos 77. La pregunta dice, ¿cuál es el primer término? Al tratarse de una progresión geométrica, podríamos utilizar una fórmula que es la suma de los n primeros términos. Esto es igual al término número 1, a sub 1, multiplicado por la razón elevado a la n menos 1, y todo esto dividido entre r menos 1. Bien, esta fórmula la vamos a utilizar porque según los datos del problema de la progresión geométrica tenemos el número de términos que es 5. Los reemplazaríamos aquí. También tenemos la razón que es r, lo reemplazamos aquí y también aquí. Y la suma de los 5 primeros términos es menos 77, también los reemplazaríamos. Lo único que no tenemos como dato es a sub 1. Y a sub 1 es el primer término y justamente esa era la pregunta, ¿cuál es el primer término? Por tanto, tendríamos que despejar a sub 1. Bien, vamos a escribir los datos proporcionados de esta progresión geométrica. Aquí anotaremos datos. Primeramente nos habla de 5 términos, eso es n. El número de términos es igual a 5. La razón también es un dato. La razón es igual a menos 2. Luego tenemos la suma de los 5 primeros términos. Esto es igual a menos 77. Bueno, reemplazamos en esta fórmula. Vamos a poner dentro de un recuadro a esta fórmula. Ahí está. Reemplazándolo en la fórmula tendríamos, en vez de s sub n, pondríamos menos 77. Esto es igual al primer término, a sub 1, multiplicado por r. R es menos 2, pero elevado a la n, y n vale 5. Sería menos 2 a la quinta, menos 1. Cerramos este paréntesis, pero sería más apropiado poner un corchete. Corchete y cerramos el corchete. Luego la línea de la fracción. Debajo de la fracción r menos 1. R vale menos 2 y a esto le restamos 1. Bien, el número menos 2 está elevado a la quinta, es decir, el exponente es un número impar. Un número negativo elevado a un número impar como potencia sigue siendo negativo. Primero vemos aquí menos 77. En esta parte que voy a marcar de rojo tenemos menos 3, está en el denominador. Ese menos 3 iría al otro lado a multiplicarse. Voy a ponerlo en paréntesis. Menos 77 multiplicado por menos 3. Esto es igual al primer término, a sub 1, multiplicado por un corchete. Dentro del corchete tenemos menos 2 a la quinta, lo que les decía hace un momento.
Un número negativo elevado a la potencia impar sigue siendo negativo. Entonces anotamos primero el signo negativo. 2 elevado a la quinta es 32. Nos falta restar el 1. Cerramos corchete. En la multiplicación que tenemos en esta parte de la izquierda de la ecuación, está negativo por negativo positivo. Multiplicamos 77 por 3. Eso nos daría como resultado, vamos a anotar aquí por si acaso un pequeño cálculo auxiliar. 3 por 7, 21, llevamos 2, 3 por 7, 21, más 2 sería 23, 231. Anotamos ese resultado. 231 es igual a sub 1 multiplicado por un corchete y dentro del corchete tenemos menos 33. Cerramos el corchete. Todo lo que está dentro del corchete lo enviamos al otro lado a dividir. Entonces tendríamos despejado a sub 1, que sería igual a 231 dividido entre 33. Podríamos simplificar. Tercera de 33 es 11. Tercera de 231 sería 77. No nos olvidemos de algo muy importante. Este número menos 33 lo hemos enviado al otro lado a dividir, pero al enviarlo tiene que ir con su signo. O sea, aquí abajo tenemos menos 33. Ahora, 77 dividido entre menos 11, nuestro resultado final sería a sub 1 igual a menos 7. El primer término de esta progresión geométrica es igual a menos 7. Revisemos nuestros resultados. Miren, ya estaba marcada la respuesta. A sub 1 igual a menos 7. Estos exámenes la facultad te los ha proporcionado a ti y a todos los estudiantes que dieron el examen de primera opción, y de esa manera también han empezado a compartir entre tus mismos amigos, compañeros, y bueno, nosotros estamos ahora en este momento resolviéndolos juntos. Y si tienes alguna consulta, puedes utilizar el chat y ahí escribes la pregunta que tengas. Como hay un pequeño retraso en la transmisión, trataré de revisar esos mensajes y en lo posible tal vez también responder. O caso contrario, también nuestro moderador va a poder responderte. Y si es que yo no lo hago, el moderador podrá responder también. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. Sería el cuarto ejercicio. Vamos a copiar ese ejercicio en pantalla. Ahí está el cuarto ejercicio, que dice lo siguiente. Pablo viaja a Aikile cada 12 días. María lo hace cada 20 días y Marcelo cada 6 días. Si hoy han coincidido en estar los tres en la ciudad de Cochabamba, la pregunta dice, ¿dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir? Esta palabra coincidir puede decirse que es sinónimo de volver a encontrarse. Y esta palabra también nos ayuda a resolver el problema, porque tendríamos que utilizar o tendríamos que hallar, en todo caso, el mínimo común múltiplo. Vamos a escribir los datos de los cuales nos habla el problema. Son días. Primero dice 12 días, después dice 20 días y al final dice 6 días. Vamos a descomponer en factores primos a todos estos números. Podríamos sacar primero mitades.
Mitad de 12 es 6, mitad de 20 es 10, mitad de 6 es 3. Nuevamente mitad. Mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5 y mitad de 3 no se puede. Tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. Finalmente quinta. Quinta de 5, 1. Nos detenemos cuando todos los números terminan en 1. Y luego tendremos que multiplicar todos los factores primos que están a este lado. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. 60 días. Esa era la respuesta. Vuelven a encontrarse o vuelven a coincidir estas tres personas en Cochabamba dentro de 60 días. Algo tal vez sorpresivo, ¿no? Para algunas personas, porque esto no es complicado, es algo que también aprendes en primaria, los primeros años de primaria, imagínate. Puede ser que en algún momento no pensabas ni considerabas que este tipo de problemas o ejercicios podría estar en un examen de ingreso. Se dice que no ha habido muchos aprobados en la primera opción. Algunos comentarios indican que los estudiantes no se estaban preparando para el examen y estaban un poco más confiados de que el examen iba a ser virtual. Y al ser virtual, tal vez pensaba cada uno que iba a estar mucho más sencillo, o no sabemos realmente en qué estarían pensando los postulantes, pero ha sido como una sorpresa, ¿no? Para una mayoría. Pero tú tienes que estar preparado para cualquier sorpresa. Es un examen que tienes que resolver si realmente quieres ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas, a la carrera que has elegido, ¿no? Y para poder vencer este obstáculo o esta prueba, porque es una prueba más que tienes que vencer para lograr tus objetivos. Y tendrías que estar preparado para cualquier circunstancia, ¿no? Por ese motivo es que ahora te estás preparando también junto a nosotros, resolviendo este examen y tener una idea más clara de cómo podría ser un examen. Esto no significa que la segunda opción vaya a ser idéntica a la primera opción, ¿no? Va a existir ciertas variaciones, ciertas diferencias, pero tú ya tendrías que tener los conceptos básicos de las fórmulas, las propiedades o una idea, por lo menos clara, de cómo resolver un problema. Para eso es esta transmisión, para eso es esta clase virtual, para que tú puedas tener esa idea de cómo podría ser tu examen. Bueno, continuamos, nos falta todavía 6 ejercicios más, son 10 ejercicios en matemáticas, cada ejercicio o problema vale 4 puntos. Copiaremos el ejercicio o problema número 5. Aquí tenemos el problema número 5. Vamos a ampliar un poquito la imagen para que pueda verse mejor las letras. Ahí está. ¿Qué dice este problema 5? La razón geométrica entre dos números cuya suma es 35 se invierte si se añade 15 al mayor y se quita 15, perdón, si se añade 15 al menor y se quita 15 al mayor. Calcular el producto de los números. Hay dos maneras de resolver esto. En una de ellas podrías tú identificar o hacer la prueba con las respuestas, con los resultados, ¿no? Básicamente de lo que está hablando este problema o este ejercicio es de dos números. Entonces podríamos reducir o resumir un poco todo el enunciado que tenemos en este problema y decir lo siguiente: hallar dos números que sumados
nos dan 35 y multiplicados, voy a poner puntos suspensivos. Dos números que sumados nos den 35 y multiplicados puntos suspensivos. Si no sabías cuál era la respuesta, podías empezar por esto, ¿no? 300. Dos números que sumados nos den 35 y multiplicados nos darían 30, o digo 300. Tendríamos que descomponer en factores primos o tal vez en factores comunes a ese primer número que es 300. Voy a poner aquí inciso A, 300. Lo descomponemos. Como termina en 0, podríamos sacar 10. Dividiéndolo entre 10 tendríamos 30. 30 lo podemos descomponer. Todavía pondríamos un 2. Sacamos mitad de 30. Aquí tenemos 15. Tercera de 15, 5 y quinta de 5, 1. Bien, vamos a utilizar primero el 10 y luego tenemos aquí 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, ¿no? O sea, vamos a multiplicar todo esto. Eso sería 30. 30 más 10 no nos da 35. Podríamos utilizar tal vez el número 10 con el 5. Miren, estamos haciendo una prueba, es como un juego con las respuestas. 10 por 5, ahí tenemos 50. Y 2 por 3 sería 6. 50 más 6 no nos da 35, ¿no? O sea que descartamos esta posibilidad. Vamos a probar con el inciso B. Luego te voy a enseñar cómo tendrías que hacerlo, sin necesidad de estar revisando las respuestas y jugando con las respuestas. El 250 también lo vamos a descomponer en factores primos e incluso, como en el anterior caso, podríamos dividir todo entre 10 y así tenemos 25. Quinta de 25, 5 y quinta de 5, 1. Utilizamos el 10 y utilizamos 5 por 5, 25. 25 más 10 nos da 35. Y obviamente que multiplicados 10 por 25 nos da 250, ¿no? Es algo que se aproxima. Es una posibilidad. Veamos el C. Aquí ya está marcada la respuesta, ¿no? Pero como en el examen tus respuestas no están marcadas, vamos a probar ahora con la C. C es 200. Descomponemos en factores primos. Podemos dividirlo entre 10, así tenemos 20. Luego sacamos mitad de 20, 10. Mitad de 10, 5. Y quinta de 5, 1. Utilizamos el 10. Luego 2 por 2, 4 por 5, 20. 10 más 20 nos da 30. No es lo que estamos buscando. Aquí decía que la suma es 35, ¿no? Entonces no es lo que estamos buscando. Y si juntamos a estos dos números, estos dos, 10 por 2 tenemos 20 y 2 por 5 tenemos 10. 10 más 20 es 30, ¿no? Tampoco funciona. Quedaría descartado el inciso C. Veamos el inciso D. En el inciso D tenemos 350. También lo podemos dividir entre 10. Así tenemos 35. Podríamos sacar quinta de 35 es 7 y séptima de 7, 1. Agarramos el 10. Multiplicamos 5 por 7, eso es 35. 35 más 10 nos da 45. Tampoco está llegando a este resultado. La suma de los números tiene que ser 35. No. Entonces descartamos el inciso C, descartamos el inciso D. Revisemos el inciso A.
Hace un momento teníamos 300, lo hemos dividido entre 10 y tenemos 30. Sacamos mitad de 30, 15. Tercera de 15, 5. Quinta de 5, 1. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. 30 más 10, 40. No nos funcionaba tan bien con eso, ¿no? Por más de que quisiéramos combinar otros números, el 10 con el 5. 10 por 5, 50. 2 por 3, 6. 6 más 50, 56. Tampoco funcionaría. ¿Qué tal si sumamos, multiplicamos a estos dos? 10 por 2, 20. Y 3 por 5, 15. 20 más 15, 35. Podría ser, ¿no? Esta suma nos dice que es 35. Pero al hacer este juego de números, estar multiplicando varios de estos números, estamos haciendo muchas alternativas, ¿no? Hay más probabilidades de equivocarnos en el inciso A. Hay muchas más probabilidades porque tenemos que estar combinando varios números. ¿Y cuál es el inciso que tiene menor probabilidad de equivocarnos? Está en el inciso B, ¿no? Porque en el inciso B solo tenemos aquí estas combinaciones. Primero el 10, 5 por 5, 25, 10 más 25, 35. Vamos a descartar así por lógica a este inciso A porque hay más probabilidades de equivocarnos. Y el único inciso que nos da una mayor seguridad, por así decirlo, es el inciso B, donde el resultado sería justamente 250. El producto de esos dos números es 250, ¿no? Es una manera en la cual se puede resolver este ejercicio. Pero la manera correcta en la cual tendrías que hacerlo es la siguiente, que les voy a explicar. Espero que esto te haya servido y te haya abierto también los ojos para poder pensar un poco y así responder a la pregunta de este problema. Entonces, multiplicados esos dos números nos da 250, ¿no? A ver, ¿cómo tendríamos que resolverlo en una manera más adecuada, generando o formando ecuaciones a raíz de los datos que tenemos en el problema? Voy a borrar esta parte porque necesitamos leer una vez más el problema y plantear las ecuaciones. Entonces borro esto y volvemos con la lectura. La razón geométrica entre dos números cuya suma es 35, bueno, no sabemos cuáles son los números, voy a decir X y Y. Si vamos a sumar estos dos números, dice que nos da 35. O sea, esto es igual a 35. Habla de razón geométrica. La razón puede expresarse como una fracción. Sería X sobre Y. De esa razón geométrica es de la cual nos está hablando. Voy a utilizar las iniciales RG por razón geométrica. Si se invierte, la razón geométrica entre dos números cuya suma es 35 se invierte si se añade 15 al menor. Al decir se invierte, estaríamos hablando de 1 sobre la razón geométrica. Eso es invertir un número. Dice que esto se invierte siempre y cuando se añada 15 al menor y se quite 15 al mayor. Vamos a suponer que el numerador X es el menor. Entonces a X tendríamos que sumarle 15. Y en el denominador tenemos el número Y, que sería el mayor. A ese mayor le vamos a restar 15, porque dice se quita 15 al mayor, ¿no? Bien, estamos formulando entonces nuestras ecuaciones. Recordemos que la razón geométrica es igual a X sobre Y. Entonces vamos a reemplazar eso aquí. 1 sobre la razón geométrica. Sería 1 sobre X sobre Y. Y esto es igual
a x más 15 sobre y menos 15. Por propiedades de extremos con extremos, medios con medios, esto que está aquí abajo, es decir, la y, sube a multiplicarse con el 1. Y así tendríamos la razón geométrica invertida. Y sobre x. Esto es igual a x más 15 sobre y menos 15. Lo que está en el denominador, esta x pasa a multiplicarse con este numerador que es x más 15. Lo mismo con y menos 15 pasaría a multiplicarse con esta y. Al hacer esas multiplicaciones vamos a tener lo siguiente. Y multiplicado por y menos 15, esto es igual a x multiplicado por x más 15. Listo. Y por y es y al cuadrado. Y por menos 15 es menos 15y. Igual, x por x es x cuadrado. X por 15 sería 15x. Las variables que están elevadas al cuadrado podemos llevarlos a un lado, y las variables que están con su exponente 1, se supone que aquí hay 1, que aquí también hay 1, también las vamos a llevar a un lado de la ecuación. X al cuadrado lo enviaremos a la izquierda y así tenemos y cuadrado menos x cuadrado es igual a 15x más 15y, ¿cierto? Esto lo enviamos al otro lado y cambia de signo. Y cuadrado menos x cuadrado. Podríamos aplicar diferencia de cuadrados. Esto es un producto notable, miren. Esto es diferencia de cuadrados. Y aplicando esa propiedad, o desarrollando, mejor dicho, este producto notable, tendríamos y menos x multiplicado por y más x. Todo esto es igual a 15x más 15y. Podemos factorizar el 15 y así tendríamos dentro de un paréntesis x más y. Fíjense en el paréntesis que voy a marcar en este momento de color verde. Tenemos y más x. Y a este otro lado tenemos x más y. Los dos términos que están dentro de los paréntesis son positivos. O sea que podríamos anotar y más x de la siguiente manera. X más y. Eso no cambia en nada, es solamente cambiar la posición de los números, de los términos, y cada término es positivo. Esto iría a dividirse al otro lado. Así tenemos y menos x es igual a 15 multiplicado por x más y dividido entre x más y. X más y en el numerador, x más y en el denominador, lo simplificamos. Entonces nos queda y menos x igual a 15. Ordenando de manera alfabética, primero tendría que estar la x, menos x y después la y. La y es positiva. Menos x más y es igual a 15. Recuerden que al inicio nos decía en el problema que la suma de esos dos números es 35, ¿no? Aquí está. Es un dato que nos dieron a un inicio. Esta sería la ecuación 1. Acabamos de obtener una nueva ecuación. Sería la ecuación número 2. Vamos a juntar a esas dos ecuaciones. Nuestra primera ecuación es x más y igual a 35. Nuestra segunda ecuación es menos x más y igual a 15. Tenemos un sistema de ecuaciones en los cuales podríamos utilizar el método de reducción y eliminar a la variable x. Miren, tenemos x y lo voy a marcar. X menos x se eliminan. Y más y sería 2y igual 35 más 15 es 50. El 2 irá a dividir al otro lado y así tendríamos y igual a 50 dividido entre 2. Por tanto, y es igual a 25.
Si y es 25, podríamos reemplazar este valor de y. Voy a marcarlo, lo vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Vamos a hacer esa operación aquí a este lado. Escribiremos reemplazando el valor de y, entre comillas, en la ecuación número 1. ¿Cuál era la ecuación 1? Aquí está la ecuación 1 y aquí la ecuación 2. La ecuación 1 es x más y. Sería x más 25. Esto igual a 35. El 25 va al otro lado, entonces tendríamos 35 menos 25. Eso quiere decir que x es igual a 10. Ya tenemos los dos números, x y y. Lo que nos pedía a un inicio en el problema era el producto, ¿no? Subimos, miren, calcular el producto de los números. Entonces tendríamos que multiplicar x por y. Y esto es igual a 10 por 25. 10 por 25 es 250. Y ese es el resultado. Miren que al inicio, analizando un poco, utilizando incluso las respuestas que teníamos disponibles en cada inciso, hemos llegado a esa conclusión de que la multiplicación de los dos números era 250, ¿no? Eso haciendo un poco unos cálculos al descomponer en factores primos, y también hemos dividido entre 10 cada número. Un juego, ¿no? Una combinación de multiplicar los factores primos y en cuál de los incisos teníamos las mayores posibilidades de elegir la respuesta correcta o de llegar al resultado. Aquí en el inciso A teníamos probabilidades de equivocarnos, en el inciso C no hallábamos el resultado, en el inciso D tampoco. Ninguno de esos dos incisos nos daba la suma de los números 35 y así hemos ido descartando. ¿Recuerdas la primera explicación? Habíamos descartado este y también este, y el único inciso que nos daba o nos brindaba mayor seguridad era este, ¿no? Y resolviéndolo con lenguaje algebraico, formulando y planteando las ecuaciones con este problema, lo hemos resuelto también de esta manera y hemos llegado a los mismos resultados. X por y, 250. Bueno, no siempre tienes que aprenderte de memoria la resolución de los problemas. En ciertas ocasiones tú debes ingeniártelas y resolver el problema de otra manera, como lo habíamos visto a un inicio, ¿no? En ciertas ocasiones yo estoy consciente de que un estudiante, incluso hasta los mismos profesores, podrían olvidarse de algunas cosas. Entonces, para tú llegar al resultado correcto tienes que razonar, tienes que tener una amplia capacidad de razonamiento, y con ese razonamiento tú podrías estar resolviendo cualquier problema también, ¿no? No siempre en lenguaje algebraico, sino más lógico, que tu cerebro esté funcionando de manera más lógica, y con eso también tú puedas resolverlo de una manera más analítica, ¿no? No sé si me he dejado entender. Pero bueno, estaba interesante este problema número 5. Pasamos al siguiente. Sería el problema o ejercicio número 6. Vamos a sacar también una captura de pantalla al ejercicio y así lo vamos a resolver. Sería el número 6. Ahí está. Vamos a ampliar el tamaño y dice resolver. Tenemos tres fracciones, ¿no? A simple vista podemos reconocer que se trata de tres fracciones. ¿Cuáles son esas fracciones? Las voy a marcar. Miren, esta es la primera fracción. Se multiplica con esta segunda fracción y se divide con esta tercera fracción, ¿no? Primera fracción, segunda fracción y tercera fracción. Bueno, en la primera fracción tenemos a cuadrado menos 8a más 7. Voy a representarlo como la multiplicación de dos paréntesis. En cada paréntesis pondremos a. Del segundo término su signo es negativo. En el primer paréntesis pongo menos.
Multiplicamos este signo con este otro signo, negativo por positivo nos da negativo. Debemos anotar dos números que sumados nos den menos 8 y multiplicados nos den 7. Esos números serían el menos 7 y menos 1. Tenemos un denominador. Voy a trazar la línea y abajo también tenemos a cuadrado menos 11a más 30. Voy a multiplicar nuevamente dos paréntesis porque se trata de una expresión de segundo grado. En cada paréntesis a. Aquí tenemos menos 11a. Su signo lo ponemos en el segundo paréntesis. Luego multiplicamos negativo por positivo. Eso nos da negativo y lo ponemos en el segundo paréntesis. Dos números que sumados nos den menos 11 y multiplicados nos den 30. Esos números serían el menos 6 y el menos 5. Multiplicado por una segunda fracción. En el numerador de esa segunda fracción tenemos una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos 36. El 36 es 6 al cuadrado. Entonces tendríamos que multiplicar dos paréntesis. En cada paréntesis la letra A y el número 6. La letra A y el número 6. En uno de ellos se resta y en el otro se suma. Esto es por diferencia de cuadrados, ¿no? Vamos a recordar diferencia de cuadrados. X cuadrado menos y cuadrado es igual a x menos y multiplicado por x más y. Eso es lo que hemos hecho, diferencia de cuadrados. Bien, ahora en el denominador de esta segunda fracción también tenemos una diferencia de cuadrados. A cuadrado menos 1, también es una diferencia de cuadrados. Lo que voy a marcar de amarillo, esto de aquí, a cuadrado menos 1. Sería a cuadrado menos 1 al cuadrado. Multiplicamos dos paréntesis, en cada paréntesis ponemos a y también 1. En uno de ellos se resta y en el otro se suma. Eso igual por diferencia de cuadrados. Dividido con una tercera fracción. En vez de división se puede poner el símbolo de multiplicación, un puntito. Pero tendríamos que invertir a la fracción. Arriba pondríamos a cuadrado menos 4a menos 5. Y en el denominador tendríamos que anotar a cuadrado menos a menos 42, ¿no? Hemos invertido a la tercera fracción porque se está cambiando el símbolo. Esto era división y aquí lo hemos puesto multiplicación. Se puede hacer eso. Son propiedades básicas de las operaciones fundamentales de la aritmética, de la multiplicación, de la división. Bueno, esto que también es una expresión de segundo grado, voy a anotarlo aquí, podríamos multiplicar también dos paréntesis, miren, dos paréntesis, en cada paréntesis ponemos a, en el primer paréntesis el signo de menos 4a, sería negativo, multiplicamos negativo por negativo, nos da positivo. Dos números que restados nos den como resultado menos 4 y multiplicados nos den menos 5. Esos números serían el menos 5 y el 1. ¿Sí? ¿Se logra entender? Entonces, aprovechando que ya está escrito aquí, a cuadrado menos 4a menos 5, lo voy a borrar y en su lugar voy a poner estos dos paréntesis aquí en el numerador. ¿Listo? Ahí está. A menos 5 por a más 1. Lo mismo podemos hacer en el denominador. A cuadrado menos a menos 42. Multiplicamos dos paréntesis. En cada paréntesis ponemos la letra a. En uno de los paréntesis pondremos el signo de menos a. Sería el signo negativo. Luego multiplicamos los signos negativo por negativo, eso es positivo en el segundo paréntesis. Dos números que restados nos den menos 1 y multiplicados nos den menos 42. Esos números serían menos 7 y 6. Menos 7 más 6 nos da menos 1, menos 7 por 6 nos da menos 42.
De igual forma que hace un momento podríamos borrar a esto y en su lugar poner esta multiplicación de los dos paréntesis. Ahí está. Una vez que todo se ha expresado como la multiplicación de factores, podríamos ir simplificando. Miren, lo vamos a marcar. A menos 7 está en el numerador, A menos 7 está en el denominador. A menos 1 está en el numerador, A menos 1 está en el denominador. Y así seguimos simplificando. A menos 6 está en el numerador, A menos 6 también está en el denominador. Continuamos con el siguiente, que sería A más 6. A más 6 está arriba y A más 6 también está abajo. Luego el A menos 5, este factor A menos 5, también lo podremos simplificar. A menos 5 arriba, A menos 5 abajo. Por último, y no menos importante, A más 1 arriba, A más 1 abajo. Mira que se han simplificado todos, absolutamente todos los factores. Si vas a simplificar todos los factores del numerador y del denominador, pues lo único que nos queda es 1. Y ese era el resultado final. 1. ¿Qué les pareció? Tampoco estaba complicado, ¿verdad? Quizás tú que te estabas preparando para la segunda opción estés arrepentido y digas, era que dé la primera opción. Por lo visto no estaba tan complicado, era que dé ese examen, ¿no? Yo creo que hay algunos de ustedes que están pensando así. Bueno, tienes más tiempo para estudiar para la segunda opción. Puedes repasar muchos más ejercicios y de igual forma estarías preparado para tu examen. Pero con esto estamos demostrando que un examen de ingreso no es complicado. Es cuestión de que tú practiques y que le pongas un poco más de empeño a esto del examen de ingreso, porque ni bien apruebes, pues ya te vas a sentir más tranquilo, más relajado y tal vez recién vas a disfrutar de tus vacaciones, ¿no? Si eres bachiller del año 2021, he conocido a algunos estudiantes que casi a la par, al mismo tiempo que pasaban sus clases en sus colegios, también se estaban preparando en estos cursos para poder dar su examen de ingreso. Y algunos ni han tenido vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué esperas para descansar? Primero, esfuérzate. Todo esfuerzo luego trae su recompensa. Esfuérzate estudiando, apruebas tu examen de ingreso y luego vas a descansar. Recién vas a tener tus vacaciones, te vas a sentir más relajado o relajada, más tranquilo, ¿no? Continuamos con el siguiente ejercicio. Llegaría a ser el 7. Entonces voy a copiar ese ejercicio número 7. Es como una pequeña captura de pantalla que le saco y aquí está el ejercicio 7. También vamos a ampliar un poco el tamaño para que se vea. Ahí está, ejercicio 7. ¿Qué dice este ejercicio 7? Una función cuadrática tiene una expresión de la forma fx igual a x al cuadrado más ax más a y pasa por el punto 2, 6. Voy a volver a escribir a esta expresión, que en realidad se trata de una función cuadrática. La función f, que depende de x, es igual a x al cuadrado más ax más a. Dice que pasa por el punto, este punto que tiene coordenadas 2 en x y 6 en y. Voy a ponerlo aquí la x y este otro es la y. Son sus coordenadas de ese punto. Entonces únicamente tendríamos que reemplazarlo en esta función cuadrática. Aquí tenemos fx. Esta fx es la y. Esta es la y. Entonces en vez de fx tendríamos que poner 6. 6 es igual a x al cuadrado. En vez de x pondremos 2. 2 elevado al cuadrado más
AX sería A por 2. Eso es 2A. Y luego al final tendremos que sumarlo con la A. 2 al cuadrado es 4. Lo enviamos al otro lado, iría a restar. 6 menos 4 igual. 2A más A es 3A. 6 menos 4 nos da como resultado 2. 2 es igual a 3A. El 3 lo mandamos a dividir. Eso significa que A estaría completamente despejada y eso es igual a 2/3, ¿no? El número 3 lo mandamos a dividir y tenemos el resultado, incluso ya está marcado. Si se ve en pantallas, aquí está en el inciso C. El valor de A en esta función cuadrática es 2/3. Ahí está marcada la respuesta. Tampoco estaba largo este ejercicio, es más, era corto, pero tú debías recordar un poco sobre las coordenadas de un punto. Las coordenadas de un punto están en el eje X y en el eje Y, y esos dos valores podíamos reemplazarlo en la función cuadrática. Vamos con el siguiente ejercicio, sería el 8, nos faltan 3 ejercicios más para culminar. Espero que estés entendiendo esta explicación. He tratado de hacerlo pausado y también detallado, cosa de que tú sepas de dónde viene cada resultado. A un inicio estaba pensando hacerlo de manera más rápida, pero he considerado que hay momentos en los cuales no sabemos de dónde sale un despeje o un resultado, por lo cual es mejor hacerlo un poquito pausado, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ya domina todo esto y puede ser que se esté llevando una gran sorpresa, ¿no? Si ya dominaba la matemática básica, lo debe estar viendo bastante sencillo a este examen. Pero también hay algunos estudiantes y personas que han olvidado ciertos detalles, ciertas propiedades, ciertas fórmulas, y para ellos les está siendo bastante útil repasar, ¿no? Bueno, tenemos el ejercicio número 8. Este ejercicio 8 nos pide o nos dice: encuentre el valor de z de la siguiente ecuación. Tenemos 3 fracciones en esta ecuación. 2 fracciones que están a la izquierda y una tercera fracción que está a la derecha. Antes de resolver o de hacer alguna operación, tendríamos que representar a estas expresiones de segundo grado que están en los denominadores como la multiplicación de 2 paréntesis. Entonces comencemos. Primera fracción, tiene 2 en el numerador. Ponemos la línea de la fracción y abajo tenemos z cuadrado menos 4z menos 12. Vamos a multiplicar 2 paréntesis. En cada paréntesis pondremos z. Aquí primero ponemos negativo, es decir, de 4z su signo es negativo, lo ponemos aquí. Luego multiplicamos negativo por negativo, eso es positivo, lo anotamos en el segundo paréntesis. Dos números que restados nos den menos 4 y multiplicados nos den menos 12. Esos serían el 6 y el 2. 6 negativo más 2 es menos 4 y 6 negativo por 2 es menos 12. Tenemos que restar una segunda fracción. En el numerador tenemos el 1. Trazamos la línea de la fracción y en el denominador tenemos z cuadrado menos 3z menos 18. Vamos a multiplicar 2 paréntesis. En cada paréntesis anotamos z. El signo de 3z es negativo, lo anotamos en el primer paréntesis. Multiplicamos negativo por negativo, eso es positivo, lo anotamos en el segundo paréntesis. Dos números que restados nos den menos 3 y multiplicados nos den menos 18. Debemos restar dos números cuyo resultado nos dé menos 3 y multiplicado menos 18. Esos números serían el menos 6 y el 3. Menos 6 más 3 nos da menos 3. Menos 6 por 3 nos da menos 18. Esto es igual a una tercera fracción. En el numerador tenemos 4.
Trazamos la línea de la fracción. En el denominador z cuadrado menos 5z más 6. Multiplicamos dos paréntesis. En cada paréntesis ponemos z. En el primer paréntesis vamos a poner el signo de 5z, es positivo. Luego multiplicamos positivo por positivo, eso es positivo. Y lo anotamos en el segundo paréntesis. Dos números que sumados nos den 5 y multiplicados nos den 6. Esos números serían el 3 y el 2. Bien, continuamos. Al lado izquierdo de la ecuación hay una resta de dos fracciones. Esa resta de dos fracciones necesita tener su común denominador. Trazamos una sola línea. En el denominador vamos a anotar todos estos paréntesis, pero sin repetir. Primero z menos 6 multiplicado por z más 2 y multiplicado por z más 3. De esa manera hemos anotado todos los paréntesis aquí en el denominador sin repetir. Solamente estamos tomando en cuenta a estas dos fracciones que estaban a la izquierda. Mentalmente tenemos que dividir o simplificar z menos 6, z menos 6, z más 2, z más 2. ¿Y qué nos queda? Z más 3. Z más 3 se tendría que multiplicar con 2. Entonces anotemos esa operación. Primero el 2 y luego el paréntesis z más 3. Luego tenemos menos, signo menos. Ahora nuevamente tendríamos que simplificar z menos 6, z menos 6, z más 3, z más 3 y nos queda z más 2 que se multiplicaría con este 1. Entonces anotemos eso. Z más 2 multiplicado por 1 sigue siendo z más 2 dentro del paréntesis. Todo esto es igual a 4 sobre z más 3 multiplicado por z más 2. Si observan bien, en ambas fracciones, en la fracción que está a la izquierda y en la fracción que está a la derecha, tenemos denominadores comunes. ¿Cuáles son los comunes? Z más 2, z más 2. Z más 3, z más 3. Los simplificamos. Esto que todavía nos queda, que es z menos 6, tendríamos que llevarlo a multiplicar con este 4. Este número 2 se está multiplicando con z y así tenemos 2z. El número 2 se multiplica con 3 y así tenemos 6. Este negativo le cambia de signo a los dos paréntesis, sería menos z menos 2. Todo esto es igual a 4 multiplicado por z menos 6. 2z menos z nos da una sola z. 6 menos 2 es más 4. Igual, 4 por z es 4z. 4 por menos 6 es menos 24. Todo lo que tiene z lo enviamos a la izquierda. Z menos 4z. Y todo lo que no tiene z lo enviamos a la derecha. Aquí teníamos menos 24 y este 4 viene con negativo, menos 4. Z menos 4z es menos 3z. Igual, menos 24 menos 4 es menos 28. Este número que es menos 3 lo enviamos a dividir. Z es igual a menos 28 sobre menos 3. Negativo entre negativo se vuelve positivo. El 28 no se puede simplificar con el 3, es una fracción irreducible. Y nos queda 28 tercios. Ese sería el resultado. Vamos a verificar también si esta era la respuesta que estaba marcada. Subimos y el inciso correcto era B. Z igual a 28 tercios, ¿no? Ahí está la respuesta. Bien, ya solo nos faltan dos ejercicios. El ejercicio 9 y el 10. Hagamos el 9.
Nos pide simplificar. Vamos a tener que utilizar propiedades de los exponentes para simplificar. Aquí hay dos fracciones, cada fracción está dentro de un paréntesis y cada paréntesis tiene su respectivo exponente, ¿no? A elevado a la menos 2 por b al cuadrado y abajo a la cuarta por b a la menos 3. Como tenemos menos 2 podríamos enviarlo abajo. Vamos a enviar abajo a esto que es a elevado a la menos 2. Aplicaremos algunas propiedades de los exponentes, como les dije. Si lo enviamos debajo de la línea de la fracción, sería a elevado a la 4 más 2, porque este menos 2 iría con positivo a la parte de abajo. 4 más 2 es 6. Anotaré directamente ese resultado, 6. Esto que es b a la menos 3 también lo subiríamos. Cambia de signo y así tendríamos b elevado al cubo más 3. b al cubo más 3 sería b a la sexta. Todo dentro del paréntesis y esto tiene un exponente que es menos 1/2 multiplicado por otro paréntesis. Aquí también tendríamos que hacer algo parecido. A elevado a la 1. Vamos a enviar a esta base que tiene un exponente menor arriba, porque arriba está la misma base con exponente mayor. Tenemos que enviarlo donde está el mayor. Y aquí tendríamos a elevado a la cuarta menos 1. Se supone que aquí había un 1 y al subirlo cambia de signo. 4 menos 1 es 3. Podríamos anotar ese resultado directamente aquí. A al cubo. En el denominador tenemos b elevado a la sexta. Vamos a enviar esto que es b elevado a la sexta al denominador. Como es negativo su exponente, al enviarlo al denominador sería b a la sexta. Su exponente se vuelve positivo. Cerramos paréntesis y esto tiene como exponente menos 1/3. Bien, en ambas fracciones, en ambos paréntesis, los exponentes son negativos. Cuando tenemos un exponente negativo, tenemos que invertir a la fracción. Es decir, ya no sería b a la sexta sobre a la sexta, sería a la sexta sobre b a la sexta. Todo esto tiene un exponente. El exponente era menos 1/2, pero al invertir a la fracción se vuelve positivo ese exponente, 1/2 positivo. Multiplicado por otro paréntesis, dentro de ese paréntesis también tenemos una fracción y su exponente de todo el paréntesis es negativo. Vamos a invertir esta otra fracción. Arriba tendríamos b a la sexta y abajo a al cubo. Cerramos paréntesis y ahora el exponente ya no sería negativo, sería positivo, 1/3. Bien, cada exponente se distribuye para el numerador y para el denominador. Viene a multiplicarse aquí con ese 6 y también con este otro 6. De igual forma, esto que es 1/3, el exponente se distribuye para el numerador y para el denominador, va a multiplicarse con ese 6 y también con este 3. Podríamos hacer esos cálculos auxiliares en este lado. Cálculos auxiliares, 6 multiplicado por 1/2 es igual a 3. Luego tenemos 6 multiplicado por 1/3, esto sería igual a 2. Y finalmente 3 multiplicado por 1/3, esto es igual a 1. Con eso vamos a anotar lo que queda. En esta primera fracción, a elevado a la 6 por 1/2. Eso sería a al cubo, ¿no? Ya hicimos esto. En el denominador, b elevado también al cubo. Sería b elevado al cubo en el denominador. Ponemos la línea
y ya no tendríamos que poner el exponente porque ya lo introducimos dentro del paréntesis. En el otro paréntesis tenemos que también multiplicar 6 por 1/3, 6 por 1/3 es 2, o sea, aquí tenemos b elevado al cuadrado. Y en el denominador tendríamos que multiplicar 3 por 1/3 y eso es 1. O sea, aquí tenemos a elevado a la 1. Cerramos. Ya hicimos también estos dos que los acabo de tiquear y de marcar con esos cálculos auxiliares. Bueno, tenemos que enviar a la parte en la cual se encuentra nuestra base o término semejante con mayor exponente. Aquí tenemos a la 1, esto tendría que subir donde está el 3. Sube y cambia de signo el exponente. Aquí se supone que hay un 1. Entonces tendríamos a elevado a la 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Ahí tenemos a al cuadrado. Ahora vemos b al cuadrado arriba y b al cubo abajo. Vamos a enviar donde está el mayor. Es decir, b al cubo es el mayor. Y así tendríamos b elevado a la 3 menos 2. Y 3 menos 2 es 1. O sea que simplemente es b en el denominador. Y ya no podemos simplificar más. El resultado final de todo esto sería a cuadrado sobre b. Veremos si es también la respuesta marcada. Ahí está, miren. A cuadrado sobre b. Estas son propiedades fundamentales de los exponentes, de la potenciación, cosa que también tendrías que estar practicando. Vamos al último ejercicio. Este examen tenía una duración de 60 minutos. Nosotros lo estamos explicando de manera pausada, de manera detenida, con detalle, cosa de que tú puedas entenderlo mucho mejor. En tu examen no tendrías que tardar mucho. El límite máximo que tenía este examen era 60 minutos, pero tú tendrías que resolverlo en menos tiempo si es posible, ¿no? Ahí está el último ejercicio, el 10. Este ejercicio dice determinar K. Determinar K de modo que la ecuación x cuadrado menos kx más 36 igual a 0, las raíces sean iguales, ¿no? Que en la ecuación las raíces sean iguales. Voy a escribir esa ecuación: x cuadrado menos kx más 36 y esto es igual a 0. Cuando te propongan o te den una ecuación de segundo grado y adicionalmente te digan que las raíces sean iguales en esa ecuación de segundo grado, tendremos que utilizar una propiedad muy importante. Recordemos que una ecuación de segundo grado se puede escribir de manera general como ax al cuadrado más bx más c todo igual a 0. Si te dice que las raíces tienen que ser iguales en la ecuación de segundo grado, debemos utilizar esto: b al cuadrado menos 4ac tiene que ser igual. Esta es una condición que debe cumplirse siempre que te diga que las raíces sean iguales en una ecuación de segundo grado. Bueno, entonces solamente tendríamos que reconocer y anotar cuál es a o cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. A es igual a 1. Se supone que delante de x al cuadrado su coeficiente es 1. B es igual a menos k y c es igual a 36. Entonces reemplazamos esos valores en esta condición que acabamos de anotar de color verde. B al cuadrado sería menos k elevado al cuadrado. Menos 4 multiplicado por a. A vale 1. Y a su vez multiplicado por c, c vale 36. Todo esto es igual a 0. Número negativo elevado a la potencia par se vuelve positivo y así nos queda k al cuadrado.
Menos 4 por 1 es menos 4. Luego multiplicamos menos 4 por 36. Eso sería menos 144. Y todo igual a 0. 144 lo podemos enviar al otro lado. Así tenemos k cuadrado igual a 144 positivo. Para eliminar el exponente 2, tendríamos que sacar raíz cuadrada a la izquierda y también a la derecha. Eliminamos el exponente con la raíz cuadrada. No nos olvidemos que toda raíz cuadrada tiene dos signos, positivo o negativo. K es igual a más menos raíz cuadrada de 144 es 12. Con esto estaríamos obteniendo dos soluciones para K. La primera solución, K igual a 12. La segunda solución, K igual a menos 12. Tenemos dos soluciones. Veamos en nuestras respuestas. Nuestras respuestas son 6, 8, menos 6 y 12. La única respuesta que tenemos disponible es el 12 positivo. Seleccionamos la respuesta y con esto tendríamos todos los ejercicios y problemas resueltos. K igual a 12. Bueno, ¿qué te pareció? Espero que no haya sido muy agotador o cansador esta clase. Generalmente cuando voy resolviendo los ejercicios lo hago de manera rápida, pero esta vez hemos tratado de hacerlo pausadamente, cosa de que se entienda. Tú también, a medida que hemos explicado todos y cada uno de los ejercicios, espero que le hayas sacado apuntes, hayas estado escribiendo, quizás capturas de pantalla también que pueden servirte. Pero de todos modos, esta clase va a ser grabada. Esta transmisión en vivo se está grabando a medida que se transmite en vivo. En este momento, como lo estás viendo, se va a quedar ahí grabado. Tú puedes verlo después mañana o pasado y seguir estudiando hasta tu examen, que sería el día jueves y el día viernes, si no me equivoco. Entonces todavía te queda un par de días más para estudiar. Conmigo hasta la siguiente transmisión en vivo o hasta la siguiente clase virtual. Mi nombre es Rolando Flores. Ha sido todo un gusto para mí poder colaborarles de esta manera. Es algo en lo cual tú puedes sacarle cierto beneficio o cierta ventaja a esta explicación del examen de ingreso del 8 de febrero en el tercer turno para las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería Financiera. El examen de segunda opción va a ser para las 5 carreras al mismo tiempo, ¿no? También los van a ir separando tal vez por apellidos. Un turno dará en la mañana, otro turno en la tarde. No sabemos específicamente cómo lo harán, pero todas las instrucciones se las harán saber a ustedes en la plataforma SACAT. En esa misma plataforma en la cual tú has llenado tu formulario con tus datos personales. Bueno, entonces conmigo hasta la próxima. Chao, chao.